días, mi nombre es Paula Andrea Mora. Yo soy residente de primer año de medicina interna de la Universidad de Antioquia y hoy voy a desarrollar la actividad de club de revistas con el estudio sobre la efectividad del micofenolato en los pacientes con nefropatía por IgA progresiva. Agradezco al doctor Jorge Donado, internista y epidemiólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, por la asesoría para la charla y al Departamento de Nefrología por aceptar la invitación. La nefropatía por IgA es la enfermedad glomerular primaria más prevalente en el mundo. Es una glomerulonefritis proliferativa mesangial que tiene como sello diagnóstico la tinción de IgA dominante o codominante en la biopsia. En cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia de 2.5 casos por 100.000 al año en los adultos. Es más común en niños y en adultos jóvenes entre 20 y 30 años, y la relación varía dependiendo del área geográfica, siendo de 2 a 1 entre hombres y mujeres en Norteamérica y en Europa, y de 1 a 1 en Asia. Es mucho más frecuente en asiáticos y caucásicos y es relativamente raro en individuos con ascendencia africana. Y la importancia de hablar de esta enfermedad es que hasta un 40% desarrollan insuficiencia renal dentro de los próximos 10 a 20 años posteriores al diagnóstico. La prevalencia es variable y tiene una distribución geográfica que difiere pues, entre las diferentes áreas geográficas, siendo de un, de un 20 a 25% en Estados Unidos, que en Europa puede llegar a ser hasta el 30 al 35%, y vemos que en Asia se aumenta hasta un 50%. Entonces, como decía, la hipótesis de múltiples fit empieza con un incremento de los niveles de inmunoglobulina A, principalmente inmunoglobulina A1, la cual tiene una deficiencia en la galactosilación. Esto hace que se generen, el sistema inmune los reconozca como antígenos, pues formen complejos con autoanticuerpos. Estos complejos se depositan sobre la matriz mesangial de los glomérulos. Esto hace que estas células se proliferen y tengan una sobreproducción de la matriz extracelular, un aumento de la producción de las citoquinas y las quimioquinas. En cuanto a la etiología, también es desconocida, la mayoría son primarias. Se han encontrado asociaciones genéticas, pero todavía no está muy establecido, porque aunque sí se ha encontrado que hay relación pues familiar, algunos pacientes que tienen la expresión de la inmunoglobulina A con deficiencia de galactosilación no desarrollan la enfermedad. Hasta el 90 al 95% es esporádico y de un 5 al 10% es familiar, y esta familiar tiene un peor pronóstico. Las etiologías secundarias se dan principalmente por enfermedades gastrointestinales y hepáticas, infecciones, enfermedades autoinmunes, malignidad, inflamación de las vías respiratorias que puede ser tanto infecciosa como no, y enfermedades en la piel. Las manifestaciones y presentación clínica puede ser desde hematuria sin otros síntomas hasta formas graves como el síndrome nefrótico y la glomerulonefritis rápidamente progresiva. En cuanto al diagnóstico, pues para ser definitivo debe tener una biopsia. Pues se requiere de esta biopsia tenga una tensión de IgA mesangial dominante o codominante,
Y como vemos en la microscopía de luz, puede revelar una gran variedad de cambios que puede ser desde normal hasta una proliferación con esclerosis. En la inmunofluorescencia debe revelar los depósitos de IgA mesangiales, eh, y esto va acompañado de un grado variable de tinción de IgG e IgM, que son más a menudo predominantes en las áreas escleróticas. Hasta un 90% eh, tienen presencia del complemento C3. Y en la microscopía electrónica confirma estos hallazgos con depósitos densos en electrones de tipo inmune en el mesange, que puede tener o no depósitos subendoteliales. Es la clasificación de Oxford, que también es conocida como la puntuación MES, surgió de un estudio del 2019 y se compone de 4 características histológicas, que son la hipercelularidad mesangial, la hipercelularidad endocapilar, la glomerulosclerosis segmentaria y la atrofia tubular y fibrosis intersticial. Este es importante como pronóstico porque se vio una correlación inicialmente entre la glomerulosclerosis y la atrofia tubular y la progresión de la enfermedad renal. Posteriormente, en el 2017, se hizo un estudio en el que agregaron pues, la presencia de medias lunas para verificar si esto tenía correlación con la progresión de la enfermedad renal, y se dieron cuenta que la presencia en más del 25% de los glomérulos se asoció no solo con un mal resultado, sino que con una falta de respuesta a la inmunosupresión. Contrario a lo que sucedió cuando había menos de 25% de los glomérulos, donde sí había una buena respuesta a la inmunoterapia. Para el diagnóstico, la IgA sérica pues si está elevada, que puede ser en un 33 al 50% de los casos, nos apoya el diagnóstico. Sin embargo, si está baja, no lo descarta y no tiene un valor pronóstico. Siempre se debe medir la función renal y la proteinuria, y se debe hacer biopsia renal en casos de hematuria glomerular, más factores de riesgo identificados para enfermedad progresiva, que son tener una albuminuria mayor de 30 miligramos día o 30 miligramos gramo, una disfunción renal, hipertensión arterial persistente, síndrome nefrótico, glomerulonefritis rápidamente progresiva o una proteinuria mayor de 1 a 2 gramos en 24 horas. En el pronóstico, a los 20 años, más o menos el 25% van a tener una enfermedad renal crónica terminal y el 20% una disminución progresiva en la tasa de función renal. La caída aproximada es más o menos de 1 a 3 mililitros minuto año, y el riesgo depende de los factores que ya mencioné. La proteinuria se ha asociado como el principal factor de riesgo para progresión, teniendo un HRD muy alto de 46. Por ejemplo, los pacientes que no tienen factores de riesgo, la supervivencia a 20 años sin diálisis es del 96%, frente a los que sí la tienen, que es de un 33%. En cuanto al tratamiento, inicialmente debemos descartar pues, las causas secundarias. Si ya las descartamos, la clasificamos con la puntuación MES. Vemos los factores de riesgo de progresión para enfermedad renal. En casi todos los algoritmos nos mencionan que deberíamos proponer al paciente incluirlo a un ensayo clínico por la falta pues, de evidencia que tenemos hasta el momento, e iniciar inmediatamente la terapia de soporte. Esa terapia se hace aproximadamente por 6 meses y consiste en tener una presión arterial en metas, con la dosis máxima tolerada de IECA o ARA2, modificaciones en el estilo de vida, que es el consumo de sal, el cese del cigarrillo, bajar de peso y todos los factores de riesgo cardiovascular.
Entonces, el tratamiento inicialmente es con UNIECA y ARA-2, independientemente de si el paciente tiene o no hipertensión arterial, hasta la dosis máxima que tolere el paciente. Se puede considerar un inhibidor de la SGLT2 si el paciente tiene diabetes mellitus, y las metas de presión arteriales para, en este caso, son de 120-75 milímetros de mercurio, una proteinuria ideal menor de 500 miligramos día. El consumo de sodio que recomiendan es menor de 2 gramos día, que son pues 5 gramos de sal, y el uso de estatinas dependiendo del riesgo cardiovascular en el paciente que lo amerite. Se debe suspender el tabaquismo, hacer un control del peso y evitar todos los medicamentos nefrotóxicos. Después de los 6 meses hacemos de nuevo una evaluación y debemos identificar los pacientes con alto riesgo de enfermedad renal crónica, que son los pacientes que tienen una proteinuria mayor a 0,75 gramo día, que serían candidatos a glucocorticoides por 6 meses, una dosis de prednisolona de 0,8 a 1 miligramos por kilo día. Si la tasa de filtración glomerular es mayor a 50 mililitros minuto. La meta de proteinuria es menor de 1 gramo día, y también nos recomiendan ver cuáles pacientes tienen riesgo de usar glucocorticoides y, dependiendo pues del riesgo-beneficio, iniciar estos o no. Después evaluamos pues a los 3 meses cómo le fue con la terapia. Nos dicen que de nuevo debemos considerar iniciar al paciente pues en un ensayo clínico, y dependiendo pues de las causas que hayamos descartado, iniciar pues una nueva terapia. En cuanto a la evidencia de la inmunosupresión, pues la mayoría está en los esteroides. Este es el primer estudio, que fue el STOP en inmunoglobulina, en nefropatía por inmunoglobulina A, en el que se evidenció inicialmente que sí había una disminución en la progresión de esta, y posteriormente salieron estos estudios con diferentes dosis y diferentes esteroides, en los que la mayoría pues se corroboraron estos resultados. Sin embargo, no hay mucha evidencia hasta el momento sobre otras terapias inmunosupresoras que nos ayuden pues al soporte de esta enfermedad. Voy a hablar de la evidencia que tenemos hasta el momento de paramicofenolato. Este fue un estudio de 40 pacientes que tenían nefropatía por IgA, eran pacientes adultos de 18 a 70 años, con una proteinuria persistente mayor de 1 gramo en 24 horas. Y ellos los asignaron a dos grupos: uno a recibir micofenolato durante 24 semanas, más la terapia convencional versus la terapia convencional sola, y fueron seguidos durante 72 semanas. El desenlace primario era la reducción de la proteinuria en un 50% o más. En estos 16 pacientes desarrollaron pues el desenlace en el grupo de micofenolato, frente a 6 en el grupo, en el otro grupo. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en los grados histológicos, en la presión arterial y las tasas de cambio en la creatinina sérica. Este fue un estudio realizado en China. Realmente el estudio está publicado solo en mandarín, pero en el resumen pues muestran que se trata de un paciente, de un estudio de 62 pacientes mayores de 18 años con nefropatía por IgA, que tenía una biopsia renal clasificada como grado 4 y 5 de Li, con una proteinuria de 2 gramos día y una creatinina sérica menor de 3 gramos. Ellos aleatorizaron a un grupo que era de micofenolato 1 gramo al día si el peso corporal era menor de 50 kilogramos, o 1,5 gramos si el peso era mayor de 50 kilogramos.
y luego una dosis de mantenimiento de 0,5 a 0,75 gramos días después de 12 meses versus prednisolona a 0,8 miligramos por kilogramo día. Los resultados fueron, pues medían ellos la proteinuria y la tasa de remisión en cada grupo. Esta fue de 1,9 gramos en 24 horas en el grupo de micofenolato frente a 3,2 gramos en 24 horas en el grupo de esteroides, siendo estadísticamente significativo. Y la tasa de remisión y tasa efectiva total fueron del 44% al 19,1% y del 88,9% frente al 61,9% en los grupos respectivamente, con una diferencia estadísticamente significativa. Ellos concluyen que el micofenolato es más eficaz para reducir la proteinuria y también que se asoció a menos efectos adversos y a mejor tolerancia que la prednisolona. Ese es un estudio que se hizo comparando el micofenolato más prednisolona versus ciclofosfamida más prednisolona. Eran 84 pacientes de 18 a 70 años que tenían nefropatía por IgA, una proteinuria de 1 gramo al día y una creatinina sérica menor de 3 gramos. El primer grupo recibía una dosis de 1,5 gramos al día durante 6 meses y luego de 0,75 a 1 gramo al día durante 12 meses de micofenolato. Y el segundo grupo recibía 0,8 a 1 gramo al mes durante 6 meses y luego de 0,8 a 1 gramo durante 3 meses y un estudio que duró 12 meses de seguimiento. Y la dosis de prednisolona para ambos grupos era de 1 miligramo por kilo. Ellos concluyen que había una menor proteinuria, una disminución en la progresión de la enfermedad renal mayor y menores efectos adversos en el grupo de micofenolato comparado con ciclofosfamida. Este fue un estudio de 34 pacientes con nefropatía por IgA, con una disminución de la función renal en el momento del diagnóstico que sea menor de 70 mililitros por minuto, pero mayor de 20. Ellos aleatorizaron un grupo a recibir terapia estándar que incluía la restricción de ingesta de sal, el uso de IECA y más micofenolato 2 gramos por día versus la terapia estándar más placebo y fueron seguidos durante 36 semanas. En este estudio no se observó ninguna diferencia significativa en ninguno de los desenlaces planteados. Y este fue un estudio de 32 pacientes también con nefropatía por IgA, con 1 gramo de proteinuria por día, que tenían hipertensión arterial mayor de 150-90 milímetros de mercurio, una tasa de filtración menor de 80 pero mayor de 20 y la presencia de glomerulosclerosis o atrofia tubulointersticial. Ellos aleatorizaron a un grupo a recibir micofenolato 1 gramo por día y el otro placebo y ambos pues con terapia convencional. Ellos relatan que todos recibieron IECA y fueron seguidos durante 2 años. El desenlace primario era el aumento del 50% en la creatinina sérica basal y en este estudio tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas. Como vimos, pues la evidencia es controversial. En algunos estudios se ha visto que sí hay eficacia pues en la terapia inmunosupresora con algunos de estos medicamentos, pero en otros no, y esto se debe a que se han realizado protocolos diferentes, con dosis diferentes, medicamentos diferentes y poblaciones diferentes. Por eso, el 6 de febrero del 2023 sale publicado en JAMA este estudio que fue sobre la efectividad del micofenolato en los pacientes con nefropatía por IgA progresiva. Esa fue la pregunta de investigación que ellos se plantearon. Fue una población de adultos de 18 a 70 años con diagnóstico de nefropatía por IgA
comprobada por biopsia, que tuvieran una proteinuria en 24 horas superior a 1 gramo día y una tasa de filtración glomerular inferior a 60, o hipertensión arterial persistente, que ellos la definían como un aumento de la presión mayor de 130 a 90, verificada al menos con una diferencia de 2 días. La intervención era micofenolato más la terapia convencional y el comparador la terapia convencional sola. El desenlace era la progresión de la enfermedad renal. Los principales la doctora Hou Fanfan fue la principal investigadora del estudio. Ella trabaja en la división renal del hospital Nanfang, y es también directora del grupo de investigación de ciencias naturales de China y dirige también el departamento de medicina interna. Ella ha colaborado en muchos estudios, sobre todo de enfermedad renal crónica, la financiación se dio por estas tres fundaciones que por lo general financian los proyectos de investigación en China pues sin ánimo de lucro. Y ellos pues declaran que no tuvieron nada que ver con el desarrollo del estudio. Este fue un estudio lateralizado prospectivo abierto, cegado para los desenlaces, en un solo centro de China, que fue la división renal del hospital Nanfang, entre septiembre del 2013 y diciembre del 2015, y fue aprobado por el Comité de Ética Médica del hospital. Ellos inicialmente hicieron un periodo de run-in, donde dieron un tratamiento estándar integral, donde los pacientes recibían una dosis máxima de un bloqueador del sistema de renina-angiotensina, que ellos escogieron los Sartan, con una dosis máxima tolerada para reducir la presión arterial por debajo de 130/80. Y la meta era una proteinuria menor de 0,75 gramos día. Si los pacientes tenían un control inadecuado de la presión arterial, ellos podían agregar un antihipertensivo adicional. Después, ellos, dependiendo de los resultados pues, de este primer periodo, para la aleatorización, escogían los pacientes que tuvieran proteinuria persistente entre 0,75 y 3,5 gramos día. Que toleraban un bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto lo definían como los pacientes que hayan tenido menos de una reducción de un 30% de la creatinina basal, y un potasio menor de 5,5. Ellos la lateralizaron en una proporción de 1:1 en bloques de 6 para recibir micofenolato más la terapia convencional versus la terapia convencional sola, y la lateralización se hizo por medio de un sistema de respuesta interactiva de voz. El seguimiento durante la fase de prueba, los participantes pues se siguieron durante 2 o 3 meses, durante un total de 3 años inicialmente, y posteriormente hicieron un seguimiento que fue pues posterior al estudio de 60 meses. Los criterios de inclusión eran adultos de 18 a 70 años de edad con nefropatía por IgA comprobada por biopsia, con una proteinuria en 24 horas superior a 1 gramo día y una tasa de filtración glomerular inferior a 60, o hipertensión arterial persistente. Los criterios de exclusión eran una nefropatía por IgA secundaria o familiar, otra causa de enfermedad renal crónica, cualquier terapia inmunosupresora previa, que tuvieran una tasa de filtración glomerular inferior a 30, pacientes embarazadas, con hipertensión arterial grave definida como mayor de 180/110, una albúmina menor de 3 gramos de litro y un potasio mayor de 5,5. Ellos hicieron varias visitas. La primera visita fue para ver todos los pacientes que eran potencialmente elegibles. Entre las visitas 2 y 4 evaluaron pues, la elegibilidad para el ensayo, haciendo el periodo de
de Rolén. En la visita 5, si cumplían todas las condiciones ya mencionadas, iban para la laterización. Entre las visitas 6 y 18 se administró micofenolato por vía oral, una dosis diaria, pues las dosis ya mencionadas por al menos 6 meses, y posteriormente se hizo un seguimiento de rutina cada 8 semanas, y en general, pues dependiendo del paciente, se podía reducir ese seguimiento cada 4 semanas durante los primeros 6 meses y luego sí cada 8 semanas. En estos seguimientos ellos evaluaban pues el estado general del paciente, los signos vitales, la presión arterial principalmente, y hacían exámenes de rutina en la primera visita, un perfil completo de hemograma, función renal, perfil lipídico, y posteriormente ya la función renal y la proteinuria en 24 horas. Las cointervenciones fueron el losartán, la restricción de sal a menos de 5 gramos día, dejar de fumar, evitar fármacos nefrotóxicos. Ellos también me dicen que a los pacientes que tenían una hemoglobina menor de 11 les administraban eritropoyetina. Sin embargo, pues, en el suplemento y en el protocolo definían, estaba como cuánto les administraron, y estatinas si era necesario, dependiendo pues del riesgo cardiovascular. Los desenlaces primarios fueron dos. El primero, un desenlace compuesto MEC, definido por una duplicación de la creatinina sérica, un inicio de enfermedad renal en etapa terminal, que ellos lo definían como los pacientes que necesitaran diálisis o trasplante renal. La falla renal, que era definida como una tasa de filtración menor a 15, donde los pacientes o no se podía o no aceptaban pues el inicio de diálisis. Y la muerte por causa renal o cardiovascular. Y el otro desenlace era el tiempo hasta la progresión de la enfermedad renal crónica. Si los pacientes iniciaban con una tasa de filtración menor de 60, era una disminución sostenida mayor del 30%, y si iniciaban con una tasa mayor de 60, una en menor de 60, una disminución progresiva mayor del 50%. Los desenlaces secundarios fueron cambios absolutos anuales en la tasa de filtración durante el periodo de prueba, una disminución rápida de la tasa de filtración glomerular, que la definían como mayor de 5 mililitros minuto año, y un cambio porcentual de la proteinuria al final del ensayo con respecto al valor inicial. Los desenlaces de seguridad se evaluaron hasta los 30, más o menos 7 días después del último uso de micofenolato, y era cualquier reacción adversa, muerte, reacciones adversas graves definidas como muerte o que sea potencialmente mortal, hospitalización o prolongación de la estancia hospitalaria existente, y discapacidad o incapacidad persistente significativa. El cálculo de la muestra, ellos estimaron, pues por estudios previos, vieron que la estimación para el desenlace primario en los no expuestos era del 36%, y plantearon que el uso de micofenolato la reduciría hasta al 16%, con una reducción absoluta del riesgo del 20% y una reducción relativa del riesgo del 44.4%. Con un alfa de 0.05 y un beta de 0.2 en una potencia estadística del 80%, ellos calcularon que el tamaño de la muestra sería 76 por grupo, y considerando una pérdida del 10%, el estimado final fue de 84 pacientes por grupo. Entonces, en cuanto a las características de la muestra, realmente fueron muy similares en en ambos grupos. Vemos que la diferencia más grande fue en la edad. Sin embargo, como vimos, pues esto no afectaría en el desenlace, y las características pues que son de riesgo, que sí nos podrían afectar el desenlace, como son la hipertensión arterial y la tasa de filtración glomerular, fue muy similar
en ambos grupos. Pues sí hay como algunas diferencias como en la proteinuria, que sí pareció ser mayor en el grupo de micofenolato, y en el tratamiento, pues en las cointervenciones, aquí vemos que el tratamiento con estatinas fue similar, pero sí parecían recibir más diurético el grupo de la terapia estándar. Entonces, ellos inicialmente ingresaron 525 pacientes que se sometieron pues, al estudio de biopsia renal. De estos 287 pacientes fueron excluidos, 238 entraron en el periodo de Ronin de las 12 semanas. De ellos se excluyeron 68, 49 por tener una proteinuria menor de 0,75 gramos día, 6 por tener un incremento en la tasa basal de creatinina mayor del 30%, otros 6 por tener un potasio mayor de 5,5 y 7 desistieron de la participación. De estos 170 fueron a la teorización, quedando 85 pacientes en el grupo de intervención y 85 en el grupo control. En cada grupo hubo una pérdida en el seguimiento y 84 pacientes en cada grupo completaron el ensayo. En el grupo de mecofenolato, 4 se excluyeron porque iniciaron diálisis, 4 se excluyeron, 3 porque iniciaron diálisis y 1 porque declinó pues, del estudio. De estos 80 se llevaron al seguimiento que fue posterior al estudio. 66 terminaron con el micofenolato después del estudio y 14 sí lo continuaron después de esta fase. En el grupo de la terapia estándar, de los 84 se excluyeron 7, 4 porque iniciaron diálisis o requerían trasplante, uno murió por infarto de miocardio y 2 desistieron del estudio. Pues los 77 que se siguieron posterior al estudio continuaron con esta terapia estándar. El análisis de eficacia y de seguridad se hizo con un análisis de intención de tratar. Las tasas de supervivencia se hicieron por los métodos de Kaplan-Meier, y para el análisis primario ellos consideraron una P2 colas menor de 0,025, era estadísticamente significativa con un intervalo de confianza del 95%. Pues aquí vemos que en los resultados, el resultado primario compuesto MAKE, que por cada paciente que desarrolló el desenlace en el grupo de la terapia convencional, 0,23 pacientes lo desarrollaron en el grupo de micofenolato, en el mejor de los casos 0,09 y en el peor de los casos 0,63, que es estadísticamente significativo, pero no es preciso. Lo mismo sucedió para el otro desenlace primario, que era la progresión de la enfermedad renal crónica. También por cada paciente del grupo de la terapia convencional que desarrolló el desenlace, 0,23 lo desarrollaron en el grupo de micofenolato, en el mejor de los casos 0,1 y en el peor 0,57, siendo estadísticamente significativo. En estos gráficos de Kaplan-Meier vemos también los dos primeros, el A y el B, son los desenlaces que ya mencioné, donde se demuestra pues que la supervivencia o el tiempo sin el desarrollo del desenlace eh, fue superior en el grupo de micofenolato. Y en los gráficos 6D son de los desenlaces secundarios, también medían como el tiempo libre de los desenlaces, que también fue superior en el grupo de micofenolato. En los resultados pues, de seguridad, aunque fue no estadísticamente significativo, sí hay como una tendencia a mayores
tasas de infecciones en el grupo de fenolato, de micofenolato, siendo pues 14 comparado con 17 comparado con 10. Y el otro que hubo diferencia fue en los síntomas gastrointestinales, que también fue mucho mayor en el grupo de micofenolato. Estos fueron los resultados que ellos hicieron en el seguimiento posterior al estudio. Y aquí es importante como ellos resaltan que en estos pacientes que dejaron de tomar el micofenolato, hubo una caída de la tasa de filtración pues, posterior a ello, y acá se ve como en esos pacientes que dejaron de tomar el micofenolato hubo un aumento en la proteinuria durante el seguimiento. Las limitaciones del estudio es que pues, fue un estudio abierto, ¿cierto? Que los pacientes con niveles de proteinuria superiores a 3.5 gramos fueron excluidos, que se hizo en un solo centro y que eran solo pacientes de China. Ese es el gráfico del PREDIS-2, que es para ver qué tan explicativo o pragmático fue el estudio. Pues realmente sí fue pragmático. La mayoría de la, del diseño pues es factible de realizar en los diferentes escenarios, aunque el que haya sido de un solo centro que era especializado pues en pacientes con enfermedad renal crónica, sí podría, y el seguimiento pues exhaustivo, sí podría tener pues como algunos inconvenientes si no tenemos pues estos centros. En el análisis crítico se ha realizado de manera aleatoria la asignación de los pacientes la asignación de los tratamientos a los pacientes, pues si ellos lo hicieron de manera aleatoria. Esta se hizo por el sistema interactivo de voz. ¿Cómo fue la generación de la secuencia de los números aleatorios? Pues fue por ese sistema, y si estuvo oculta pues a los participantes. Se tuvieron en cuenta todos los pacientes en el momento del análisis, pues sí, ellos hicieron un análisis por intención a tratar. Todos los pacientes que ingresaron a la aleatorización fueron analizados. El seguimiento se realizó completo y incluso pues se hizo un seguimiento posterior al ensayo. Se han analizado los pacientes en los grupos en los cuales fueron asignados de forma aleatoria. Sí, pues todos se analizaron en el grupo de la aleatorización. Se mantuvieron ciegos con respecto al tratamiento, tanto los médicos como los pacientes durante el estudio, pues este fue un estudio abierto, ¿cierto? Que tanto los médicos como los participantes conocían quién estaba en el grupo de intervención y en el grupo control, aunque sí fueron cegados para los desenlaces, es decir, las personas pues, que analizaban los resultados y definían en quién se dio el desenlace y en quién no, sí estaban cegados. Eran similares los grupos al inicio del ensayo respecto a factores pronósticos. Pues como vimos, sí, la mayoría de los factores que afectan, que son más representativos en la progresión de la enfermedad renal, eran similares en ambos grupos. Fueron tratados los grupos de forma similar, aparte de la intervención experimental. Pues en cuanto a las cointervenciones, a los dos se les dio, pues se les dieron las mismas cointervenciones. La principal fue losartán. La dosis de losartán pues que se administró en ambos grupos fue similar, la diferencia no era significativa. A ambos pues se les realizó las medidas de restricción de sal, de control del peso, y el inicio pues de estatinas se hizo dependiendo del riesgo cardiovascular, y vimos pues que en la tabla 1 era similar en ambos grupos, y lo único fue la administración de eritropoyetina que no
no muestran pues como a quienes sí se les hizo esta intervención y cuál fue la dosis. ¿Cuál es la magnitud de los resultados? El HR pues para el desenlace principal compuesto fue de 0,23, como ya dije, siendo pues, con una reducción relativa del riesgo del 77%, que fue mucho mayor de lo que ellos se habían planteado, eh, pero los resultados no tuvieron pues un intervalo de confianza preciso. Pueden aplicar de los resultados a mis pacientes. Pues el problema aquí sería que más que todo lo de la población, pues que solo ha sido en pacientes de China y también como mencioné al inicio, la mayoría de los estudios que mostré también han sido en ese tipo de población, pues realmente porque ellos tienen la mayor prevalencia de la enfermedad. Pero el resto, pues como de características que incluían la muestra pues de los pacientes, sí se puede extrapolar a nuestra población. Se han considerado todos los resultados clínicamente importantes y ellos consideraban pues resultados médicos, pues todos eran desenlaces duros. Valen la pena los beneficios frente a los perjuicios y los costos. Pues esto sería relativo realmente, siendo esta una enfermedad que progresa tanto, pues la enfermedad renal crónica y que hasta el momento no tenemos pues muchas opciones terapéuticas. Realmente sí podría ser costo efectivo, una nueva terapia que nos ayude pues, a disminuir tanto la mortalidad como la morbilidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y como conclusiones, tenemos que la nefropatía por IgA es la principal causa de glomerulonefritis y casi la mitad progresa de enfermedad renal terminal. Por eso es importante pues, investigar sobre nuevas terapias. Eh, Hasta el momento, pues la terapia adecuada para la nefropatía por IgA sigue siendo incierta y los estudios son contradictorios. Es difícil comparar los estudios anteriores porque los protocolos, las dosis y las poblaciones han sido diferentes, eh, y no se ha comparado el mecofenolato con esteroides, que actualmente es la terapia de elección cuando hay fallas con la terapia estándar. Sin embargo, el micofenolato puede ser una terapia alternativa en estas poblaciones específicas, pero se necesitan más estudios sobre la terapia inmunosupresora en estos pacientes. Bueno, Paola, buena presentación. Eh, Quería comentar algo sobre el proceso de la autorización. En muchos estudios, digámoslo así, en la epidemiología clínica, el RCT, los ensayos clínicos controlados, son las herramientas que en palabras de Alejandro Haddad son las más poderosas, revolucionarias y simples. Eso siempre nos lo recalca el profe Donada. Y son tan poderosas por una sola elemento, y es el elemento de la aleatorización. ¿Qué permite la aleatorización? Básicamente que la probabilidad de que un sujeto sea asignado a un grupo o a otro es igual. Y eso permite que de una población representativa, sus factores pronósticos basales, ojo, los basales, están controlados de un lado y del otro. Y así que cualquier diferencia después de la intervención puede ser atribuida razonablemente a esta intervención, en este caso micofenolato en nefropatía por IgA. Esto se puede hacer bajo varias técnicas. La aleatorización simple es la técnica preferida cuando el número de pacientes y el número esperado de eventos que ocurren en el ensayo clínico son suficientemente grandes. Ahora, la definición de grande es problemática y dependerá de la pregunta en sí, de investigación y de la enfermedad. Suficientemente grandes, por ejemplo, para la enfermedad de Castleman pueden ser 30 pacientes, pero suficientemente grandes para hipertensión arterial puede ser más de 300 pacientes. Entonces,
ahí viene una cosa, y es que esta enfermedad, aunque es una enfermedad que la vemos frecuentemente como causa de glomerulopatía primaria y secundaria a otras enfermedades, pues las primarias sí son un poco más raras. Entonces, cuando eso sucede, el procedimiento de la autorización simple no funciona tan bien, y es por eso que se estratifica a veces por centro, es por eso que se hacen bloques de permutación para asegurar que por el simple procedimiento del azar no haya un sesgo del azar que consiste en que por chance, por meras chances, los pacientes están asignados a un grupo o al otro. Y por eso muy importante todo esto, para decirles que por eso es muy importante que, a pesar de que los ensayos clínicos de muestras pequeñas digan que se hizo una asignación aleatoria, es muy importante lo que usted dijo, Paola, y es ver la tabla 1. La tabla 1, que como ya lo sabemos no debe incluir valores P, nos dice al menos, o nos da una idea de qué tan buena fue ese proceso de la autorización, contando con herramientas como estratificación, permutación de bloques, etcétera, etcétera. De modo que los factores pronósticos estén agrupados homogéneamente a lo largo de los dos grupos. Ese es un elemento que quería tratar de específicamente con este ensayo clínico, cuando las muestras no parecen ser tan grandes. Y claro que ese grande es, como vuelvo y lo digo, depende de la pregunta de investigación, de la enfermedad y de la intervención. Era lo que quería agregar. No sé si de Muchas pronto los gracias. profes de nefro, si están por ahí, le agradeceríamos la opinión del experto. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí, profe. Bueno, Paola, muy buena presentación, muy buena revisión de temas respecto al club de revista como tal y a los resultados. Pues digamos que en la nefropatía por IgA, que es la glomerulopatía más frecuente en el mundo, no solamente en los países asiáticos, también en nuestro medio, solo que muchas veces la hematuria monosintomática no es una indicación 100% de biopsia renal en todos los pacientes, mientras que en Japón y en China buscan activamente la enfermedad. Pues acá solamente se hace cuando hay deterioro de la función renal o hay algún grado de proteinuria. Entonces eso hace que, como decía el doctor Atencia, pues no sea la glomerulopatía que veamos con mayor frecuencia, por lo menos diagnosticada por histología, pero sí es la glomerulopatía más frecuente en el mundo, eso está claro. También está claro, como lo mencionaste, que en un principio, cuando se describió por Berger esta enfermedad, se creía que era benigna, pero realmente no. Una tercera parte de los pacientes llegan a terapias de reemplazo renal y otra tercera parte desarrollan enfermedad renal crónica y conviven con la enfermedad renal crónica sin llegar a la terapia dialítica, o se mueren de otras razones. Hasta ahora el tratamiento ha sido el manejo no inmunosupresor, en la mayoría de los pacientes, el manejo convencional de la enfermedad renal crónica, incluyendo los IECA, los ARA2, las estatinas, el control del sodio, el control del peso, bueno, todas las medidas. Y desde el estudio DAPA-CKD, el uso inclusive en los que tienen proteinuria de inhibidores de SGLT2, que vi que en la tabla 1 en este caso no lo refieren, si los pacientes recibían o no recibían inhibidores de SGLT2, me pareció. Ya respecto a el tratamiento inmunosupresor, el tratamiento con esteroides, sabemos que ha sido controversial, aunque en la mayor parte de centros del mundo se utiliza, sobre todo cuando hay una rápida progresión, cuando la tasa de filtración glomerular está por encima de 40 y la proteinuria es persistentemente positiva, a pesar de manejo no inmunosupresor. Sin embargo, hay un estudio negativo que se llama el Stop IgA, publicado en el New England Journal hace unos 6 o 7 años, en los cuales pues no fue claro el beneficio de los esteroides en estos pacientes. Por eso se insiste en otros tratamientos inmunosupresores, incluyendo el micofenolato, que, como muy bien tú lo dijiste, ha tenido resultados contradictorios
y los resultados positivos se han encontrado en poblaciones asiáticas, como la que estás mostrando ahorita. Ya en cuanto al resultado en específico de esto, me llama la atención que en un periodo tan corto de menos de 3 años de seguimiento, se presentaran, si quieres deja esa diapositiva que acabaste de mostrar, en un periodo de seguimiento de casi de menos de 3 años, en promedio es como 2 años, más o menos lo que vi en lo que nos mostraste, se presentó la duplicación de la creatinina en 24 pacientes, 18 en un grupo, en el grupo de tratamiento estándar, y 6 en el grupo de micofenolato. Y realmente ese fue el resultado, porque los otros resultados que uno esperaría que serían los desenlaces más duros, como la falla renal, el requerimiento de diálisis o el requerimiento de trasplante o la muerte de origen renal o cardiovascular, pues realmente nos impactó, probablemente también por el corto tiempo de seguimiento. Entonces, si bien la duplicación de la creatinina, al igual que el control de la proteinuria, son desenlaces que en nefrología consideramos importantes, miren que en ese desenlace compuesto prácticamente es la duplicación de la creatinina sérica. Y nuevamente pues resalto que en tan poco tiempo de seguimiento se duplicó la creatinina en muchos pacientes. Habría que mirar si las biopsias renales, aparte de nefropatía por IgA, pues solita, tenían algún tipo de vasculitis por IgA o si habían semilunas en las biopsias renales de estos pacientes. Ese sería como mi comentario. Sin embargo, abre la posibilidad, y es un estudio muy importante, de un medicamento que, digamos, diferente a los esteroides, que también tiene pues sus efectos adversos, nos impacte la evolución natural de esta condición. Muchas gracias.